Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora y lugar donde usted nos esté escuchando y viendo. Les agradecemos por estar otra vez aquí en este canal, en el cual abordamos diversos temas y hoy queríamos abordar algo que para nosotros creo que es relevante porque sucede en los Estados Unidos y por las circunstancias en las que se dieron, ¿no? Porque creo que las circunstancias son muy particulares. Entonces, es algo que nos interesa, el asesinato, el crimen del CEO de la aseguradora estadounidense United Healthcare, en la cual, como ustedes saben, en Estados Unidos, este, pues allá no hay un sistema público de salud, ¿no? Que sea, aunque fuera medianamente gratuito, ¿no? Allá es totalmente privada la salud y tiene un debate de muchísimos años en Estados Unidos sobre ese tema por los altos, altos, altos costos que tiene la salud privada allá en un país del primer mundo, pero que tiene, la verdad, un sistema de salud o su acceso, propiamente el sistema de salud, ni de tercer mundo, ¿verdad? Es paupérrimo. Estimado amigo David Aguilar, ¿cómo estás? Muy bien, aquí otra vez de vuelta, grabando aquí contigo, amigo. Como dijiste, un tema muy polémico, muy sabroso, porque me parece que revela, de cierta manera, muchas incongruencias que tiene el sistema actual y cómo refleja esta cuestión de cómo lo que mencionabas, que en un país tan desarrollado como Estados Unidos tenga este sistema de salud tan limitado, la verdad, que es algo que hay que resaltar y que también demuestra algunos síntomas de cómo está funcionando el mundo y que creo que puede ir cambiando, la verdad. Parece como una llamada de atención esto que acaba de pasar. Adelante, compañero. Sí, bueno, es que creo que es interesante y bueno, a mí me gustaría que pusiéramos un poco en contexto también a la audiencia, por si alguien no lo ha visto, que el pasado, perdón, disculpen, es que lo hace frío, pero en estos días un sujeto llamado Luigi Mangione, disculparán mi italiano si no lo pronuncio bien, eh, realizó un asesinato en pleno centro de Nueva York cuando eh, el CEO de esta empresa, de lo que es el sistema de salud, de lo que son las aseguradoras, eh, pues en pleno, lo conocemos centro de Nueva York, en Manhattan, lo ejecutó a este alto ejecutivo de esta empresa y una empresa que también ha sido cuestionada eh, por tener, ¿no? Un índice muy alto, ¿no? De rechazo a circunstancias, a cubrir las nómina de, o los gastos de salud de quienes tienen contratado con ellos un servicio de salud o un servicio médico. En ese caso, esta aseguradora, en la cual estaba entre lo que es la dirección de esa empresa, el estadounidense Brian Thompson, que fue asesinado, como le decimos, o lo que hasta ahorita se sabe, Luigi Mangione, que resulta curioso, él es hijo de gente que tiene bastante dinero en muchas industrias en los Estados Unidos, incluso en algunos fondos de inversión, y esa familia eh, pues era desconcierto en los Estados Unidos porque no viene también de alguien que haya sido directamente, ¿no? Afectado por las aseguradoras, ¿no? Por ellas, sino que más bien es por alguien que procede, ¿no? De una familia adinerada de la élite de los Estados Unidos, de la élite, creo que si no mal recuerdo, de Maryland, ese es el estado donde vivía la familia, o donde vive la familia, perdón, de Luigi Mangione, que es de origen italiano, de inmigrantes italianos, sus abuelos, inmigrantes italianos,
que llegaron a Estados Unidos a probar suerte y a realizar, ¿no? Eh, pues fortuna ya en los Estados Unidos. Entonces es interesante cómo este asesinato tan controversial se convierte incluso en una bandera política, porque el joven de 26 años, que había sido estudiante, modelo en una de las universidades también más prestigiosas de los Estados Unidos, como les comentábamos, alguien que tenía bastante, ¿no? Eh, o podríamos decirlo al contrario, ¿no? Muy pocos motivos para realizarlo, porque no era alguien, vamos a decirlo, aunque después se sabe que tenía problemas también de salud, en algunas lesiones, lo que es la espalda, que también problemas, ¿no? Con las aseguradoras, porque además de ser abusivas, que es la realidad, son engorrosamente burocráticas. O sea, yo creo que ni el Seguro Social tardaría en México tanto tiempo en aprobar un traslado o realizar exámenes como lo hacen las aseguradoras norteamericanas. Aquí en México hay mucha queja, ¿no? De que la seguridad pública, lo que es la seguridad social pública, como lo es el IMSS o el ISSSTE, pues se tardan mucho en realizar estudios o realizar consultas. Pues en Estados Unidos, eh, aunque tal vez te puedan prestar el servicio en algunas ocasiones de inmediato para algunas cosas, sí tienes que esperar la autorización de la aseguradora, si no, el hospital no te presta la atención que tú requieres, aún así sean a luego emergencias, no te prestan ¿cómo se llama? La atención, y resulta que, pues, a veces ya ni lo requieren, se muere también allá la gente, ¿no? Entonces, lo diferente de México es que en México en realidad no se paga por ese servicio que presta el Estado, con a través del IMSS y el ISSSTE para los asegurados, y acá sí, porque además de eso, pues le estás pagando una cuota, ¿no? Es un seguro, es como el que tiene un seguro de carro aquí. Y pues todos también hemos visto a veces cómo las aseguradoras son complicadas, ¿no? Seguros de vida. Es lo mismo, tú estás pagando una póliza, que a veces las pólizas son altas, va a haber incrementos el próximo año en las pólizas en los Estados Unidos, un 10%. Entonces, ustedes pueden observar o ver que, pues, este crimen, pero que hay mucha inconformidad, ¿no? Y este crimen que se comete en los Estados Unidos, pues básicamente la verdad, tiene, eh, vamos a decirlo, conmocionado a Estados Unidos por quien lo realiza, ¿no? Porque, sin, obviamente tampoco sin eh, decir que no tenía derecho o lo hizo eh, de manera que, obviamente que condenamos cualquier violencia, por, podríamos decir, más justificada que esta sea, pero que ninguna es justificable, sí ha despertado en Estados Unidos incluso no una ola de indignación como algunos pensarían, sino ha despertado también una ola de aprobación. Es muy interesante cómo ha habido personas que están intentando, ha habido, como le dicen ahora, el crowdfunding o junta ¿cómo se llama? De dinero para pagarle el abogado, para rescatarlo, firmas en apoyo, incluso vamos a verlo más adelante, lo iremos relatando, pero como mucha gente se fue contra el soplón que trabajaba en McDonald's, que fue en donde creo que prácticamente lo arrestaron. Lo pueden ver ahí, él es el personaje, ahora ya después del arresto está en la pantalla. Él es Luigi Mangione, de 26 años, ya vestido de naranja después de que lo haya arrestado la policía de Pensilvania, pero es una situación que tiene conmocionado a los Estados Unidos y que también, claro, es interesante para el mundo entero porque, como lo decimos del principio, Estados Unidos es el país más desarrollado que tiene el peor sistema de salud del mundo. De verdad que es pésimo. Allá las familias, más de un tercio de las familias de Estados Unidos están batallando por pagar, ¿no? Estas pólizas de seguro, porque luego el seguro no te cubre todo. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente de automóvil y es pérdida total, hay que pagar un deducible para que te den dinero o un deducible para hacer el arreglo, en fin. Allá también hay que pagar una cantidad, no más del seguro, hay que pagar algo y esas cuotas son muy elevadas. Dirían, no le pierden absolutamente nada, ¿verdad, compañero David? Gracias. Como mencionabas, es muy interesante porque básicamente se trata de una mafia de las aseguradoras.
Esto no debe de sorprendernos, pues, por el hecho de que hay que maximizar ganancias. En este estadio del capitalismo actual, pues, básicamente lo que se... Obviamente hay que entender que, pues, obviamente el capital, el sistema capitalista, de cierta manera es amoral, ¿no? Entonces no se va a detener para saber si alguna cosa es buena o es mala, pero nosotros como individuos pues le damos esas connotaciones en el sentido de que pues como uno se entera de cada caso que existe y a veces por ridículas razones terminan negando o retrasando pagos, etcétera, sobre todo allá en Estados Unidos en este tema. Y quería recalcar también que esta cuestión de, del crimen que llevó a cabo Mangiani es interesante por dos cosas, porque pareciera, como de cierta manera, un poco de justicia poética en el sentido de lo que se sabe hasta ahora, de que el tirador grabó, la verdad, ignoro si grabó sobre los casquillos, ya sea con un plumón o incluso así con tallando los casquillos, tres palabras que eran, de cierta manera, irónicamente, unas palabras que se usan en un manual de instrucciones en el mundo de las aseguradoras, que es retrasar, negar y poner. En ese sentido, según lo que se ha investigado, pues este tipo de palabras son como lo que se usa para que las aseguradoras primero retrasan, te dan largas en el momento en el que inicia tu trámite para poder hacer esta cuestión de los pagos o de aprobar alguna cirugía o medicamento, etcétera. Después niegan la atención, entonces siguen alargando el proceso y ya hasta que se tratan de poner, o en este caso, según el manual de instrucciones comentado, defender. Prefieren pagar a un abogado, prefieren irse a juicio para alargar esta cuestión y perder o recuperar más bien el dinero que hayan gastado. Entonces, pues allí la cuestión es que, sobre todo esto del CEO, Brian Thompson, que pues ya tenía en el cargo como de 2021 más o menos, y creo que ya había tenido algunas amenazas. Porque creo que él precisamente ya había eh, implementado un tipo de uso de inteligencia artificial para negar o aprobar ciertas pólizas o ciertas coberturas en el sistema de salud. Entonces, pues, casi estaban usando la tecnología como también como escudo para negar este tipo de cobertura. Y otra cosa que me parece muy interesante es que ya lo habíamos platicado ahora fuera de cámaras, pero también hay que ver el trasfondo histórico, el contexto histórico de cómo se implementa este tipo de sistema de seguridad social o de salud en Estados Unidos. Y todo tiene que ver básicamente con el periodo de posguerra. Obviamente en el sentido del contexto de la Guerra Fría, decían los altos mandos de Estados Unidos, políticos, que pues hacer un seguro de vida o un seguro de salud universal era caer en tendencias socialistas o comunistas, ¿no? Entonces, pues para eso presidentes como Nixon o Ronald Reagan, pues realmente estaban en contra de toda esta tendencia, ¿no? Entonces, lo que ellos planeaban hacer, pues vamos a privatizar todo esto. Pero curiosamente, pues hay servicios públicos también, los bomberos o incluso hasta el servicio postal, que pues hay, son de cierta manera públicos y pues no ha habido ninguna inclinación hacia lo socialista o lo comunista, ¿no? Entonces ahí hay como una contradicción también, hay que también ver este trasfondo. Y pues lo que decíamos, ¿no? De que el caso curioso de Luigi, que pues obviamente
como mencionaste, amigo, de que era un joven privilegiado, pero sin embargo, a pesar de todo eso, él de cierta manera también, hasta lo que se sabe, fue víctima de esta maquinaria rapaz de las aseguradoras, que básicamente viene siendo una mafia, ¿no? Y pues también el trasfondo de lo que sabe de, del background que tenía Luigi, que tenía, hicieron toda una investigación, no sé si casi hackearlo, pero de cómo simpatizaba de cierta manera con el Unabomber, Ted Kaczynski, creo, que pues era un revolucionario que usaba de cierta manera la violencia, se dedicaba a mandar eh, bombas a ciertos destinatarios y pues era de su modo de ser protesta, ¿no? Y él pareciera que Magnoni se encontraba pues identificado de cierta manera. Entonces, por allí podemos ver de que hay algún tipo de tendencia en este comportamiento y pues también las reacciones, ¿no? Como mencionabas, amigo, de cómo las personas o incluso el internet está inundado de esta cuestión de liberen a Luigi, hagan Luigi es un héroe, etcétera, porque pues básicamente representa y sintetiza el descontento de las personas que a pesar de que muchas personas tengan seguridad social, también son víctimas de una u otra manera. Entonces, eso, el descontento, ¿no? Más que nada, como político. Alexandria Ocasio-Cortez eh, lo dijo públicamente de que pues no se trataba de justificar la violencia, pero pues más bien es eso, un síntoma de el descontento de las personas que los orillan a hacer este tipo de cosas. Yo creo que por allí empezaría la discusión y una cosa también muy interesante, después de que ocurre el asesinato, que fue la semana pasada, creo que el 4 de diciembre, como decías también, muy temprano en la mañana, había personas también allí. Después de que se anuncia el asesinato de la muerte de Brian Thompson, curiosamente una corporación de seguridad privada empezó a incrementar, se inundaron sus servidores de correos y de llamadas y querían contratar, muchos CEOs querían contratar este, pues guardaespaldas, servicios de seguridad privada, porque pues empezaron a temer por su vida. Entonces, allí nos estamos dando cuenta de que a lo mejor ya pareciera como si el 4 de diciembre fuera una coyuntura, un parteaguas, en la que ser ya un CEO ya no sea tan glamoroso, sino que básicamente como se empieza a concentrar la riqueza y empiezan a concentrar poder este tipo de personas, van a empezar a tomar un perfil más bajo, es lo que yo creería, y es mi primera valoración en este sentido, porque pues es un sistema depredador, la verdad, y pareciera que pues, estamos, no sé si se vaya a ser un caso aislado o si empiece a revolver un poco las entrañas de este sistema o del poder. Esperaremos a ver qué es lo que pasa y también qué veredicto tienen en el caso de Mangione. Bueno, de que va a ser un proceso legal muy mediático, lo será, porque Luigi Mangione, que como lo hemos comentado, es un joven de 26 años, eh, que viene de una familia acomodada, pero que también tenía problemas congénitos en la espalda y que había sido también, como tú decías, víctima en cierta medida de las aseguradoras porque es burocrático, no porque no pudiera pagarlo, porque su familia tiene las capacidades para poder pagar ese tipo de el acceso a la salud, sobre todo acceso de calidad, porque también, como en todos lados, bueno, hay es un sistema de salud con calidad y hay sistemas de salud deteriorados, ¿no? Entonces ellos tenían la manera, ¿no? De pagar esas facturas de gastos médicos, ¿no? La familia
Sin embargo, él se da cuenta del contexto que significa él siendo una persona privilegiada de familia de dinero que puede pagarse y aún así le retrasan, tiene que sufrir lo escandalosamente burocrático y deshumanizante que es el trato de las aseguradoras. Bueno, él empieza como a tomar conciencia social de muchas cosas y va a poner en el punto de vista, porque más allá de un simple homicidio o un asesinato, es una cuestión que tiene ya un trasfondo político, pues porque pone en el punto del debate en los Estados Unidos y también en todo el mundo, porque no nomás en Estados Unidos, sino en todo el mundo hay gente que defiende sobre todo el acceso a la seguridad, a la salud privada como si fuera mejor que la pública, cuando en muchas ocasiones suelen ser del mismo nivel en este país o no estar una muy encima de la otra, pero cuando el costo es desmesurado, ¿no? Entonces pone en el centro de la mesa eso, el costo de acceder a la salud. Y si la salud, para muchos capitalistas, vamos a decirlo, neoliberales, pues es una mercancía con la que hay que lucrar, y para otros, como yo lo asumo desde mi punto de vista, pues es un derecho sin el cual ni siquiera hay oportunidad de trabajar ni de realizarse como persona, porque si no tienes salud, pues básicamente no hay nada, no, los otros aspectos de la vida quedan anulados. Es así que eh, pone en el centro de debate en una sociedad norteamericana donde no hay un sistema de salud público, ni de cuidados, ni de protección a lo social o a las personas más vulnerables, sobre si debería de existir. Entonces, él cuando es arrestado en Pensilvania, en ese estado, se le encuentran 3 páginas de un manifiesto que realiza Luigi Mangione sobre su rechazo al sistema capitalista, pero sobre todo al sector de, de salud de los Estados Unidos. Y la carta me gustaría comentarles a ustedes lo que dice, términos prácticos traducida al español, que él comienza diciendo que para los federales seré breve porque respecto a lo que hace por nuestro país, por respeto, perdón, para ahorrarles por lo que hacen por nuestro país, lo que sería ahorrarles una larga investigación. Declaró claramente que no estaba trabajando con nadie. Esto fue bastante trivial, algo de ingeniería social elemental, diseño asistido por computadora básica y mucha paciencia. Si está en el cuaderno de espiral, que verán que tiene algunas notas dispersas y listas de tareas pendientes, mi tecnología está bastante bloqueada, porque trabajo en ingeniería y probablemente no haya mucha información. Así que pido disculpas por los conflictos que haya podido causar, pero lo que hice tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo buscaron y se lo merecían. Un recordatorio de que Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo, pero ocupamos aproximadamente el puesto 42 en esperanza de vida. United Healthcare es la empresa más grande de los Estados Unidos por capitalización de mercado, solo por detrás de Apple, Google y Walmart. Y ha crecido y crecido, pero no ha crecido a la par de la esperanza de vida, no la realidad que se vuelve no en la realidad en la que se han vuelto bastante poderosos y continúan abusando de nuestro país para obtener inmensas ganancias, básicamente porque el pueblo estadounidense les ha permitido salirse con la suya. Soy consciente de que el problema es más complejo, pero no tengo espacio y francamente no pretendo ser la persona más preparada para exponer el argumento completo. Desde hace décadas, otros muchos ya han explicado mejor que yo lo que significan la corrupción y la codicia, problemas que simplemente persisten. No es una cuestión de conciencia en este momento, sino básicamente de juegos de poder. Evidentemente soy el primero en afrontarlo con una honestidad tan brutal como la que pueden ver. Esto, que lo que les he comentado es el manifiesto que ha dejado, eh, aquí con intentos de medianamente traducirlo y dárselos en español, Luigi Magnoni, en el cual ha sido también este manifiesto donde dice que él ha actuado
solo, que no hay una conspiración detrás y que es para poner el ojo público en lo que hacen las aseguradoras, sobre todo United Healthcare, que es, como se dice, la más grande empresa de Estados Unidos y que lucra simplemente no con alguna mercancía, como puede ser Apple, con servicios, con teléfonos, o Walmart, que es un minorista, no, sino lucra con el acceso a la salud y pone en debate eso en los Estados Unidos y en nuestros países. ¿Es comunista que, o socialista que las personas puedan curarse de sus enfermedades gratis o con un acceso que no signifique la bancarrota como lo es en los Estados Unidos? ¿O será que debemos de todos ir a ese sistema donde unos cuantos solamente se beneficien porque pues, somos seres humanos y tenemos el gran defecto de enfermarnos? Eso es un debate que hay que queda, ¿no? Para los estadounidenses, pero también para nosotros, porque trasladando un poco a México, sigue en nuestro país esa franca apuesta, sobre todo por muchas personas, por la salud privada, pero debemos de recordar que para muchos la salud privada durante el COVID significó la muerte y gastar mucho dinero más que en los espacios de salud públicos, que evidentemente también hubo muertes en los sistemas de salud públicos por una enfermedad que nos tomó a todos por sorpresa y que incluso tomó por sorpresa al propio sistema de salud que venía de décadas y décadas de desmantelamiento, de sexenios en este país en donde no se le brindó atención y que apenas, creo yo, se está empezando a con los cimientos de algo que puede ser mucho mejor de lo que tenemos, pero que es una apuesta por lo público, pues porque la gente, por trabajar o por tener, ser mexicanos, tengan derecho a curarse, porque pues somos humanos y nos podemos enfermar, y que eso no signifique el que tengas que deshacerte de fortunas o de ahorros o de tu casa o de tus bienes que tanto te costó juntar y construir para que con una enfermedad que pasa a todos los humanos, porque insisto, somos humanos que nos enfermamos, incluso que puede acabar con nuestra vida, pero termina acabando también con la de los demás, ¿no? Porque deja a familias. Ya lo hemos comentado, un tercio de las bancarrotas que hay en Estados Unidos es por no poder pagar el acceso a la salud en los Estados Unidos. Imagínense que aquí tuviéramos de verdad un sistema similar. ¿Cuánta gente no estaría condenada a sistemas de salud aún más precarios, no? Sí, a veces mucho el sistema de salud en México muchas veces, claro, deja mucho que desear. No estamos diciendo que es perfecto, ¿no? Deja mucho que desear. Pero si viéramos que no puedes pagarte cirugías, pues tendríamos tal vez un sistema de salud tan precario que tendríamos que ir como a operarte en similares, ¿no? Para poder curarte, pero sin garantía, ¿no? Porque no cualquier enfermedad, no es una gripa, ¿no? Que te puedes curar o algo muy sencillo que una infección que tal vez un médico pueda curarlo, ¿no? Sin mayor problema y que incluso tal vez no represente a una persona un gasto en este país, ¿no? Tan excesivo. Pero de eso a cirugías o a tratamientos contra el cáncer, contra la diabetes, a las personas adultas mayores que ya tienen enfermedades congénitas y que les dan el medicamento gratis, cosa que no se da en los Estados Unidos. La insulina vale como 10 veces más en Estados Unidos que aquí. Ahí, incluso en este país está documentado el turismo que hay en materia de salud, que muchas veces vienen a la frontera muchos norteamericanos a hacerse cirugías porque allá es impagable. Y que eso, bueno, ha traído como aumento y está también en debate en nuestro país, pues que se aumenten allá también el costo de acceso a la salud privada. Pero de verdad tenemos que hacer, de verdad es legítimo, yo digo honesto o ético el hacer negocio con la salud. Desde mi punto de vista, no. Entonces, yo siempre he pensado que debemos de luchar porque existe un sistema de salud público en el cual no te deje sin nada el curarte de una enfermedad. Probablemente, si sea, pues, necesario que las personas también, demos algo, ¿no? Nos desprendamos de algo, pero no que signifique, como la mayoría de los norteamericanos, terminar sin un quinto quebrado, sin poder comer, sin poder solventar otras necesidades por curarte de una enfermedad, o peor aún, cuando no pudieron ni curarte, te quede la deuda a la familia, a la viuda, a los hijos, y que ellos terminen
endeudados, porque es como hasta deuda de banco, o sea, ni siquiera te congelan, digo, bueno, son $10,000, ¿no? No, no, no. Sigue aumentando si no pagas, y es como un banco, es como endrogarte con el banco para poder ir al médico y pagar la salud. Entonces, yo creo que ese debate debe de estar presente en Estados Unidos y que va a estar presente de aquí en mucho tiempo, y que este manifiesto que le sacamos de ley ha sido muy censurado por los grandes medios de comunicación, y es muy importante visibilizar lo que él dice de que no es algo planeado, no es una venganza, no es sentimental, sino es un asesinato con un fin político para ponerle un alto a las aseguradoras y que el pueblo estadounidense despierte y les ponga un alto, y que por primera vez en su vida puedan tener un sistema de salud que les garantice vivir, simplemente vivir decentemente sin tener que dejarse años de trabajo, años de ahorros por vivir, por intentar sobrevivir a una enfermedad. Amigo David. Sí, sí, completamente de acuerdo. Hay un par de cosas que me gustaría decir. Definitivamente sí, si ponemos una balanza y comparamos ambos sistemas en Estados Unidos, es obvio que los dos son perfectibles, pero pareciera que pues sí, parece mejor de cierta manera enfermarte aquí, acudir, aunque con todas las fallas y todo lo que representa. Ha habido varios casos que personalmente he escuchado en el que pues en el seguro, ¿viste? Tienen una atención, puede ser deficiente, pero ha habido casos de una recuperación efectiva. Y allá, pues, aparte de tener el dinero, pareciera que la aseguradora sirve como el intermediario, y entonces, aunque tengas el dinero, pareciera que eh, si se aprueba o no se aprueba, pues es una decisión unilateral. Entonces, ahí también hay un gran problema. Eh, a eso me lleva a la siguiente reflexión de que si nos ponemos como muy moralistas, pues obviamente vamos a condenar el asesinato, pues una persona no tiene el derecho eh, de decidir cuándo decidir mandar a la otra persona al más allá, ¿no? Pero curiosamente los CEOs, ya sean ellos o la persona encargada o un algoritmo o una inteligencia artificial, sí está bien que decidan cuándo atender o no atender a una persona en materia de salud. Entonces, allí pues hay que ver más o menos cómo se podría manejar, o hay que más bien ver cómo se puede analizar viendo el panorama completo. No nada más hay que quedarnos con que es un asesinato por X o Y razón, sino, como decías, pues obviamente tiene una conexión con toda la política, y también, curiosamente, ocurre en un momento de transición del poder en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar en en la agenda del nuevo presidente electo, porque, pues, supongo que, pues, las reacciones y hay todo un fenómeno mediático con esta persona, con Luigi Mangione. Entonces, pues habría que ver qué es lo que pasa. Si una simple chispa, como viene siendo este caso de Brian Thompson y Luigi Mangione, pues vamos a ver si ocurre algo más y enciende alguna llama diferente para que el pueblo americano pues trate de cambiar esta cuestión. Y obviamente pues cambiar un sistema es muy difícil, pero pues se necesita al menos un indicio, una pequeña parte, ¿no? Y curiosamente también, mientras estabas platicando, amigo, cómo estas mafias de las aseguradoras lucran con toda esta cuestión, pareciera que, bueno, yo lo relaciono mucho con la guerra contra el narcotráfico, porque, ¿en qué sentido? Porque aquí se lucra, pues, obviamente, con toda esta serie de delitos que se llevan a cabo cada día en nuestro territorio, entre asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones, etcétera. Y pues hay una ganancia en todo esto,
que va desde las altas esferas del poder hasta los perpetradores, ¿no? Y ya pareciera que esta cuestión de las mafias aseguradoras, a pesar de que está institucionalizado, de que tienen todo su marco legal, pues también están lucrando literalmente con la salud y con la muerte de las personas. Entonces, estos dos fenómenos responden a un sistema pues ineficiente, segregador, que pues solamente lo único que presenta es un interés económico. Allí pues la cuestión es también la reflexión de que incluso nosotros mismos como ciudadanos mexicanos pues hay que luchar o de cierta manera oponernos a todos estos intereses que pues más de una vez ha estado en la agenda de la política mexicana, que es la privatización del sector salud, pues son tener un seguro social de esta manera gratuito, universal, pues viene siendo como un logro y es un derecho sobre todo, no es un favor que hace el Estado, sino que hay que defender este, este derecho que tenemos, así como muchas otras cuestiones que, por ejemplo, el derecho al agua potable, el derecho a la vivienda, sobre todo también, esta cuestión de la gentrificación es muy interesante y también muy rapaz, muy depredadora, de que hay que tener estas cuestiones muy en cuenta, porque si no estamos condenados pues a replicar estos sistemas que solamente benefician a unos cuantos y que pues es necesario tenerlo en la mesa. Sobre todo también aquí nosotros al menos estamos platicando lo que sabemos, lo que nos gusta y pues invitar a toda nuestra audiencia también a que reflexionen sobre estos temas. Hay que escapar un poquito de los medios tradicionales y pues hay que informarnos de alguna o de otra manera. Me interesa mucho saber también qué es lo que va a pasar en este caso y también cómo lo afrontan las aseguradoras. Obviamente, yo creo que van a tener, van a tener el descaro de seguir haciendo estas cuestiones, pero pues, al menos hay un precedente, ¿no? Hay alguien allí que también puede eh, detonar y empezar algo desde la punta de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión muy interesante. ¿Cuál sería tu valoración, amigo? ¿Qué reflexión te queda? Fíjate que estamos aquí poniendo, por ejemplo, esto se da en el contexto de que en Estados Unidos también Los Angeles Times lo publica, aseguradoras médicas suben primas por aumento de uso. O sea, también acordarnos que estamos en un sistema netamente capitalista de que, o sea, no es que te sientas bien, a mí no me importa si tú no te sientes bien, si estás sufriendo, si te causa dolor una enfermedad, tienes que pagar más porque sabes que hay gente que está más enferma. Entonces, una vil mercancía es como vender oro o plata que sube cuanto más gente lo usa o no, o disminuye su valor, ¿no? Si ya gente deja de usarlo. Entonces, las aseguradoras van a aumentarlo y alrededor dice la nota del 10%. Entonces, hay realmente un enojo en Estados Unidos, por eso también les presentábamos, es la nota de Infobae que compartía que prohibieron campañas para Luigi Mangione GoFundMe, que eran las campañas que decíamos de cooperacha, ¿no? La cooperacha para el abogado, pero ha recibido apoyos en redes sociales. Primero ha recibido apoyos en redes sociales por el enorme enojo que hay de parte de la población mexicana sobre su sistema de salud. Es un enojo porque es o curarte o acabar en la pobreza o morir, o es un dilema y es un vía crucis para las familias. Y ellos no lo pueden entender porque pues suponen que están tan en la nación más rica y poderosa del mundo y que no puedan poder curarse de una enfermedad o un cáncer o tratarse su diabetes, en fin, una serie de cosas que en México a veces, pues los tratamientos con la diabetes y con muchas enfermedades degenerativas los damos tan por sentados porque los sistemas de salud en México para los que están asegurados en el ISSSTE en el ISSSTE suelen ser medianamente aceptables y la gente tiene sus medicamentos de manera gratuita y sistemática, pero a veces no nos damos cuenta que en otros lados del mundo y sobre todo nuestro vecino del norte tan poderoso y tan rico, no es así.
No es así, hay que gastar y gastar en inyecciones de insulina o en la gente que ya tiene deficiencia renal, mucho dinero. Entonces, es intentar sobrevivir o morir, ¿no? También lo publicábamos, que una encuesta revela que una cuarta parte de los estadounidenses no llamó a una ambulancia durante una emergencia médica por miedo a los costos, es decir, pues trasladémoslo en carro, caminando, vete de alguna manera y hazle como, porque incluso hasta $50,000 por un traslado en ambulancia. Eso lo manejaban los medios españoles. Entonces, imagínense ustedes, no, es un enorme abuso y es básicamente como si estuviéramos en la época de la esclavitud en los Estados Unidos en materia de salud. Y yo creo que México tiene que valorar el sistema, que sí es muy perfectible, como lo dice David, que sí hay muchas cosas que mejorar, pero que no significa necesariamente el que opta por el sistema de salud público quedarse sin nada. A veces es un albur, ¿no? Porque también te tocan médicos que no son tan éticos, hay gente que sí es muy ética y nuestros respetos para quienes sí lo son en el sistema de salud público o privado, pero hay gente que no y que te sacan dinero hasta en hospitales públicos, ya ni siquiera en los privados. Entonces hay gente, como lo mencionábamos, que en México pues, se quedó con una gran deuda con los medicina privada, con el COVID o con otras cosas, cuando uno puede decir, pues es realmente válido, pero aquí empieza, ¿no? Y siempre andan asustando a la gente con el petate del muerto del socialismo, del comunismo. Te van a quitar tus vacas y tus casas porque ya la salud va a ser pública, ya no va a haber salud privada. Entonces la gente luego se asusta y dice, no, ¿cómo? Es que yo sí me quiero curar al tal hospital y no al seguro. Pero no caemos en cuenta de que son luego campañas pagadas por ellos mismos para que se hagan ricos unos cuantos a costa de la salud de la gente. Entonces por eso hay que apostarle, la verdad, a la salud pública. Y por lo que ya les platico es que está esa reacción, ¿no? En Estados Unidos de apoyar a Luigi Magnoni porque no es un crimen aislado, sino pareciera es un crimen como protesta, ¿no? Contra los abusos, que obviamente, pues, nadie, como lo decía David, pues no somos nadie para decidir cuándo termina la vida de alguien y cuándo y cómo debe de hacerse, ¿no? Pero no es un asesinato eh, que no tenga un trasfondo, sino el de intentar hacer justicia por su propia mano, pero lamentablemente, pero como intentar hacer justicia en contra de las aseguradoras que han abusado y siguen abusando de del pueblo de los Estados Unidos. Y es un debate que es interesante y aquí exponemos y vamos a darle seguimiento aquí porque seguramente dará mucho que hablar y se sabrán muchas cosas en el futuro y espero que tenga repercusiones para bien en los Estados Unidos, para que ellos, ese pueblo, pueda tener un mejor acceso a salud y a nosotros también nos haga reflexionar, valorar que por una u otra razón tenemos un mejor acceso de salud aquí, público, que en los Estados Unidos, incluso hasta privado, mejor que en los Estados Unidos. Por mucho que algunos quieran romantizar los Estados Unidos, que es lo mejor, no, a veces hay cosas mejor en México que en Estados Unidos. Entonces hay que valorarlo también y hay que defenderlo y pedir también y exigir que se mejore el sistema de salud en México, porque claro, es muy mejorable. David, ¿algo más que quieras comentar? No, fíjate, la verdad, ahorita me puse a pensar en toda esta cuestión de las aseguradoras. Hubiera sido hubiera sido espléndido, justicia divina, karma, lo que sea, que Brian Thompson, no tengo la suerte de haberlo conocido, etcétera, mi respeto, lo que sea, es una persona, no le deseo el mal a nadie, no le deseo la muerte a nadie, pero hubiera sido un excelente nota de karma que si hubiera tenido un seguro de vida, no se le haya negado después de su fallecimiento de cierta manera, ¿no? Solamente como justicia divina, ¿no? O hubiera sido poético de cierta manera. Pero, pues sí, como dices, hay que seguirlo muy de cerca este caso. Creemos que pues sí va a ser un caso también muy mediático y también ver todo el trasfondo político. Muchas gracias, amigo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por vernos. Nos encanta mucho platicar con ustedes. También recuerden que si les gusta el contenido, denle like. Suscríbanse. Suscríbanse, dejen su comentario y pues hasta la próxima, amigo. Sí, muchas gracias. Es que es un tema muy amplio que da, incluso yo creo hasta por una tesis de doctorado.
el analizar por qué, o sea, porque no es un asesinato común, no es, tiene un trasfondo social, político, de hartazgo, que lamentablemente cobró la vida, ¿no? Del que maneja la empresa, no de los dueños ni de nadie. Lamentablemente con él se desquitaron, pero de un sistema que es muy injusto para la mayoría de los norteamericanos y que recordar que no debemos de copiar esas cosas en México, sino intentar ir en la dirección de preservar nuestro sistema de salud público, de mejorarlo, de pedir que sea mejor y no dejarnos lucrar con la medicina, ¿no? La medicina debe de ser una herramienta para el mejoramiento de nuestra sociedad y del ser humano y que también obviamente permita, ¿no? Vivir a quienes ejercen esa profesión de manera digna, pero sin que también ni siquiera los médicos en los Estados Unidos se hacen ricos con eso. Realmente los ricos, ricos son los accionistas de esas empresas que concentran, que es más, ni siquiera curan, o sea, no es el médico que le estás pagando un servicio, ¿no? Para que, oiga, cúreme, yo le estoy pagando y usted está haciendo algo, no, simplemente es el intermediario para que tú te cures y de ahí te sacan todo el dinero. Entonces, es un debate, ¿no? Sobre si eso es ético o incluso aceptable dentro de una sociedad que esas cosas ocurran y lo pone de una manera muy violenta, muy dramática, pero en el centro del debate político en los Estados Unidos y también en el centro del debate también en nuestras sociedades, ¿no? De cómo queremos un sistema de salud. ¿Lo queremos totalmente privado como Estados Unidos? ¿Lo queremos mixto? ¿Lo queremos totalmente público? Es un debate que debemos de darnos y partiendo para mi gusto desde el principio de que la salud es un derecho, no una mercancía. No se debe de enriquecerse nadie con la salud, sino con eh, menos, no siendo un intermediario, ¿no? Ni siquiera el médico o la enfermera o el cirujano que realmente te curó, ¿no? Sino simplemente ser el intermediario o la farmacéutica que infla sus precios para sacar ventaja, como también es en Estados Unidos. Pues muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar en este podcast que esperamos haya sido de su agrado, los esperamos con un like, ojalá se puedan suscribir, compartirlo también si les gustó lo que aquí platicamos y ponemos sobre la mesa para las reflexiones, para que ustedes lo reflexionen, lo piensen y también estén un poco al tanto de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Les agradecemos mucho su atención, nos vemos hasta la próxima y que pasen muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta pronto.